Listo, estamos al aire. Estamos al aire. ¿Tú me dices, Peter? Estamos al aire, Mayra. Listo. No te oigo. Ya. ¿Tú me dices, Peter? Mayra, ya estamos al aire. Estamos al aire. ¡Ah, qué maravilla! Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este conversatorio virtual, Las mujeres en la ciencia y las artes, que realizamos en el marco del día 11 de febrero, que fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias, establecido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día tiene como base el fomento en la igualdad de oportunidades y participación para las mujeres y las niñas en la ciencia. Todo ello como parte de los esfuerzos para alcanzar un desarrollo social sostenible. En este sentido, si bien es cierto que existen importantes avances al respecto, también lo es que aún quedan muchos obstáculos por superar, especialmente aquellos forjados con base en prácticas patriarcales que marginan y relegan a las mujeres, fomentando una cultura machista e incluso prácticas misóginas que impiden el libre albedrío y libre desarrollo de las niñas y las mujeres. Las mujeres y las niñas, como portadoras de derechos, deben tener la posibilidad de optar por espacios que contribuyan a su desarrollo humano y social, así como a su crecimiento. La participación igualitaria y la oportunidad de espacio en la ciencia para las mujeres y las niñas, contribuyendo a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres. Este conversatorio tiene la intención de ser un espacio de reflexión sobre la importancia de este día y los objetivos que persigue, realizando un llamado a la sociedad y al Estado en su conjunto para que de forma colaborativa por tal motivo, y dada su trayectoria y amplia experiencia en la materia, nos acompañan esta tarde unas mujeres extraordinarias. En orden de participación, Zaira Domínguez Esquivel, doctora del Instituto de Química Aplicada de la Universidad Veracruzana; Karina Meneses, de la Orteuf, Organización Teatral de la Universidad Veracruzana; y Patricia Ibison Mata, del Coro de la Universidad Veracruzana. Sin más preámbulos, les voy a hacer una brevísima reseña de cada una de ellas. Bueno, Zaira Domínguez, ella nació en Guadalajara y es licenciada en Química por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara y doctora en Ciencias con especialidad en Química Orgánica del Departamento de Química del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Yo siempre le he dicho que es química a la quinta porque tiene licenciatura, maestría, doctorado y 2 postdoctorados en química. Ha realizado así, de esta forma, estancias de investigación en el Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de California, en Los Ángeles, en la Universidad de Caen, en Caen, Francia, y en la Universidad Veracruzana. Ha sido docente en la carrera de Química Farmacéutica Biológica y docente en la carrera de Química Ambiental. Es miembro del núcleo académico de la Maestría en Química Bioorgánica
del posgrado con PNPC y del núcleo académico de la maestría en Ingeniería Química de 2020, también perteneciente como posgrado al PNPC. Fue coordinadora de la maestría en Química Bioorgánica del 2010 al 2012 y desde el 2020 es coordinadora del Cuerpo Académico Consolidado 280, Productos Naturales y Química Verde, así como de la Academia de Química Analítica de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica desde junio 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y posee el título de Perfil Deseable Promed. Ha realizado publicaciones en 38 artículos en revistas nacionales e internacionales y dirigido 16 tesis de licenciatura, 11 de maestría y una de doctorado. Bien, toda una química, toda una científica. Bienvenida, Zaira, querida. Karina Meneses. Ella es jalapeña ilustre, egresada de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana en julio de 2006 y desde ese año y a la fecha pertenece a la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, nuestra querida Orteuv. Ha participado como actriz y asistente de dirección en aproximadamente 20 montajes teatrales con la Orteuv, en los que ha sido dirigida por Alberto Lovnis, mi querido Boris Showman, Enrique Singer, Luis Martín Solís, Francis Monti, Clarisa Maleiros, Richard Baqueira, Hugo Arrevillaga, Martina Costa, Jorge Vargas. Un trabajo excelente. Ricardo Rodríguez, Saúl Enríquez, Benjamín Castro y Yair Gamboa. Desde el año 2013, me indican que está fallando mi... ¿Es así? A ver, ¿sí se escucha bien? De repente se congela. Para continuar. O me mudo al otro. Equipo técnico. ¿Se escucha bien? Sí, pero el celular estaría mejor, Mayra. Esto es indicio de que estamos en vivo. Sí. Una disculpa al público. ¿Ahí se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Continúo entonces. Estoy dando el currículum de mi querida Karina Meneses. Me está haciendo mucho eco esto. Una disculpa, permítanme. Creo que si silencias tu micrófono. Exacto. ¿Ya? Ahora sí. Permítanme un segundito. ¿Ahí está? Listo. Una disculpa, querido público, pero así es este asunto de la onda por internet. Bueno, voy a repetir el currículum de Karina Meneses. Karina Meneses es jalapeña ilustre, egresada de la Orteuv, la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, y pertenece desde que sale en 2006 a la compañía titular de teatro, la Orteuv. Ha participado en más de 20 montajes teatrales con la Orteuv y ha sido asistente de dirección y dirigida por Alberto Lovnis, Boris Showman, Enrique Singer, Luis Mario Solís, Francis Monti, Clarisa Maleiros, Richard Baqueira,
Hugo Arrevillaga, Martina Costa, Jorge Vargas, David Evia, entre otros. También se ha desempeñado en la escena independiente, trabajando con directores como Rodrigo Tripp, Austin Morgan, Adriana Duch, Ricardo Rodríguez, Saúl Enríquez, Benjamín Castro y Yair Gamboa. Desde el año 2013 es miembro fundador del Área 51 Foro Teatral, que de verdad, si están en Jalapa, no se pierdan sus funciones, siendo partícipe en producciones de dicho foro como actriz con La Talacha Teatro y 3 Colectivo Escénico, perteneciendo activamente en el comité de programación de dicho recinto. Así también, desde 2015, dirige y produce, al lado de Ana Lucía Ramírez, el Festival Unipersonales Jalapa. Bienvenida, Karina, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. A continuación, les voy a dar la reseña de Patricia Ibison Mata. Ella es originaria de la Ciudad de México y comenzó a tocar violonchelo dentro del programa de orquestas juveniles de México, hoy Sistema de Fomento Musical. Inició sus estudios profesionales y más tarde ingresó a la Universidad Veracruzana, donde se tituló como licenciada en música. En el año 2007 obtuvo la especialidad en Gestión Cultural y Políticas Culturales, impartida por el conjunto UNAM, Conaculta y OEA. Ha participado en diplomados en Pedagogía Emocional para el Desarrollo Humano, Saludable, Arte Terapia, así como cursos en Psicología de la Práctica Musical, formación para directores de coros y coros comunitarios, entre otros. En diciembre de 2019 obtuvo el título de Maestra en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad por la Universidad Veracruzana, con mención honorífica. Ya espero nos vuelva a comentar sobre este trabajo de titulación, que fue muy interesante y que viene muy acorde al tema que hoy vamos a tratar. Como violonchelista, formó parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, entre otras. Impartió clases de violonchelo en el programa de Oregon, en la Universidad Veracruzana, en la Orquesta Esperanza Azteca de Coatzacoalcos, y su formación vocal le ha permitido explorar y experimentar en muchos géneros y estilos como la ópera, el oratorio, el jazz, bossa nova, música mexicana y latinoamericana, entre otros. Ha sido solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta Universitaria de Música Popular, la Orquesta Filarmónica de Jalapa y el Coro de la Universidad Veracruzana. En el año 2012 ingresó al Coro de la Universidad Veracruzana, donde hasta la fecha se desempeña como soprano. De 2014 al 2020 formó parte del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana como profesora de canto. Desde febrero 2020 se integró como facilitadora de talleres de coro comunitario del Ayuntamiento de Jalapa. Actualmente se encuentra colaborando con el Festival Internacional de Cine por una Cultura de Paz, el FICPAS, en el área formativa. Pues hasta aquí ya ven, tremendo cartel que tenemos. Les doy la más cordial bienvenida, Zaira, Karina y Patti. Y al público les explico, quien es la primera vez que nos acompañan en estos conversatorios, la dinámica. Nosotros lo que queremos es que el público pueda interactuar en este conversatorio, y entonces la dinámica es que al principio yo lanzo una serie de preguntas a nuestras panelistas. Ellas tendrán unos minutos para dar respuesta, mientras el público atento que nos escucha puede hacer comentarios y sus preguntas en el área de comentarios en la página de Facebook, y en un segundo momento les hacemos las preguntas a las panelistas para que nos contesten. De esta manera establecemos este diálogo con ustedes, amable y querido público. Bueno, entonces vamos a lanzarle primero las preguntas a mi querida Zaira. Zaira, en tu experiencia, ¿cuál es la importancia de establecer un Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia? ¿Qué significa esto en términos sociales? ¿Qué impronta y qué diferencias tú notas en las nuevas generaciones y las anteriores que nos tocó cuando éramos pues más pequeñas, ¿verdad? ¿Cuál es también para ti el papel que debe tener el Estado y la academia en el fomento a la participación e inclusión de las mujeres en la ciencia?
y cuáles serían los principales logros de las mujeres en las ciencias y los obstáculos, los retos que se tienen que enfrentar para llevar a cabo su labor y destacar en sus áreas. Cierro micrófono y adelante, Zaira, bienvenida. Muchas gracias, Mayra, por la invitación, también a todo el equipo de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Y bueno, y también pues es un placer estar aquí virtualmente, pero al lado de Karina y de Patti. Pues bueno, creo que es importante este día, el 11 de febrero, que se ha establecido como el Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, porque trata de promover y visibilizar el trabajo, pues sí, de quienes están interesadas en hacer una carrera científica o que ya la están realizando, ¿no? Porque de repente, pues, en el imaginario colectivo, cuando alguien piensa en algún científico, generalmente te vienen a la cabeza, pues, hombres, ¿no? Además, hombres blancos, occidentales, piensa uno así en un hombre con bata en el laboratorio, pero pocas veces se piensa en una mujer. Y pues resulta que, pues que las mujeres llevan mucho tiempo, ¿no? Haciendo ciencia, eh, no en igualdad de condiciones, por supuesto, no en la misma proporción que los colegas hombres, a veces ni siquiera con la categoría de colegas en las décadas anteriores o en los siglos pasados, pero resulta que siempre ha habido presencia femenina en las ciencias, porque pues es natural, ¿no? Yo creo que la curiosidad científica pues no es propia o exclusiva de los hombres, o yo creo que todo el mundo puede interesarse en las actividades científicas. Entonces, pues esta presencia que se ve limitada para las mujeres, pues en realidad pues habla precisamente pues de una cultura, como tú decías, que ha mantenido relegadas, que nos ha mantenido relegadas pues a lo largo de la historia. Entonces creo que es importante precisamente por eso este día, porque el 11 de febrero, porque por lo menos durante un buen rato alrededor de esa fecha se habla de la presencia femenina en las carreras de científicas y tecnológicas, y también durante varios días, por lo menos alrededor de esa fecha, se conoce el trabajo de mujeres científicas, ¿no? Entonces, y bueno, pues también creo que eso es muy importante para las más jóvenes y para las niñas, poder ver que, pues que hay otras mujeres ahí trabajando a lo mejor en algo que a ellas les llama la atención, y pues como para que, pues no sé, tener la posibilidad de tener pues un referente, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, no nada más los señores son los que hacen la actividad científica, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es importante precisamente esa fecha, ¿no? Pues bueno, a mí la verdad, una cosa que sí me da gusto es que yo veo actualmente que en las carreras de ciencias y en las ingenierías, pues ya hay bastante presencia femenina. Tal vez en algunas carreras como física y matemáticas, todavía no hay tanto, ¿no? En algunas ingenierías también todavía es poca algunas ingenierías es poca la participación femenina, pero en otras ingenierías como en ingeniería ambiental, donde yo doy clases, pues la verdad es que la matrícula es, yo creo que como 50-50, o en química, pues yo creo que sí, también 50-50, o inclusive puede ser que hasta un poco más de mujeres, ¿no? Entonces, eso pues habla pues de que ya las nuevas generaciones pues ya no están tan intimidadas, ¿verdad? Yo me acuerdo en
mi generación, cuando empecé a estudiar, empecé como a estudiar primero como ingeniería química, y pues sí, era un poco, sí habíamos mujeres, pero por ejemplo nos tocaba compartir espacio con otras facultades, otras ingenierías, ingeniería mecánica, ingeniería civil, y cuando pasaba alguna chica, los estudiantes de ingeniería civil, ingeniería mecánica, se colgaban prácticamente pues sí, de los balcones para gritar, ¿no? Así como desaforados, como haciendo sentir que era un espacio, cuando pasaba alguna chica, pues hacían esto, como haciendo sentir que era un espacio que estábamos invadiendo, ¿no? Que no era un espacio propio, pues, para las mujeres. Entonces, inclusive cuando recién llegué todavía aquí a Jalapa a trabajar a la universidad, todavía en un inicio, yo ya tengo ya 18 años de trabajar en la universidad, 1 o 2 años todavía me tocó escuchar gritos, también de chavos de ingeniería, con un comportamiento similar. Dije, bueno, pues mira, resulta que no era exclusivo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara, es un comportamiento extendido, ¿no? Así como para intimidar a las chicas que pasaban ahí por los pasillos. Entonces, ese tipo de prácticas, pues bueno, yo veo con gusto que han desaparecido, y las mujeres, las jóvenes que están estudiando química o ingenierías, pues bueno, ya creo que se sienten más cómodas, ¿no? También, bueno, pues los comentarios de los profesores, cuando recién en mi generación, pues sí, eran comentarios de que éramos MMC, o sea, mientras me caso, o que nos decían que estábamos quitándole el espacio a un joven que sí iba a dedicarse a las ciencias, ¿no? Entonces, yo quiero creer que esos comentarios pues ya no se están reproduciendo. Me imagino que pues ahora, además a través del uso de los teléfonos y demás, los chavos también, las mujeres pues tienen más forma de registrar ese tipo de comportamientos inadmisibles, ¿no? Pero bueno, pues eso es un ejemplo pues sí, de que de repente, pues sí, no era aún así como muy bienvenida, ¿no? En un inicio. Entonces, pero bueno, lo que sí se ha visto es que ahora el problema no es tanto llegar a los niveles de licenciatura, sino ni a los niveles de maestría, sino posteriormente poder, como mujer, estar en una carrera científica, ¿no? Ahí es donde los porcentajes de la presencia femenina disminuyen considerablemente, ¿no? Mientras en las licenciaturas más o menos estamos en un 50-50, ya propiamente haciendo investigación, pues el porcentaje cae como hasta un 30%. Entonces, ¿qué se puede hacer? Respondiendo a la pregunta que tú me hacías, o sea, ¿por qué sucede eso? ¿Qué se podría hacer? Pues yo pienso que hay varios factores que influyen. Uno de ellos yo pienso que es, bueno, generalmente en la etapa del estudio de los doctorados o mientras consigues un empleo durante el postdoctorado y demás, pues bueno, en varias compañeras o colegas, pues bueno, optan por tener familia y pues la maternidad sí, pues es una etapa pues pues que los compañeros varones pues no tienen que atravesar, ¿verdad? Por ese periodo, entonces, o bueno, la tienen más fácil, pues, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, el hecho de no contar con apoyos más prolongados en las becas, ¿verdad? Para aquellas que decidan tener bebés o inclusive contar con espacios, por ejemplo, para la lactancia en las universidades o en los centros de investigación, pues puede también complicar un poco la vida para las mujeres. También, obviamente, el hecho de trabajar, por ejemplo, en mi área, en química, aunque
bueno, hay compañeras que aún estando en el doctorado decidieron tener sus bebés en esa etapa, pero bueno, no puedes estar trabajando en el laboratorio con sustancias que son tóxicas, ¿verdad? Entonces, tienes que salir del laboratorio, se extiende el periodo de permanencia en el posgrado, en fin. Y creo que la otra, pues, yo creo que lo principal también es como que los compañeros, ¿verdad? Compartan responsabilidades y obligaciones en la crianza, pues, con sus parejas. Creo que eso es fundamental para que las mujeres que deciden optar por una carrera científica no resientan tanto, ¿no? Entonces creo que, pues, todas ese conjunto de cosas desde, bueno, y también mantener a las escuelas o a los centros de trabajo libres de acoso, creo que eso también es importante, como erradicar esta práctica que yo mencionaba, ¿verdad? De los jóvenes que pasaba una chica y empezaban a gritar, o sea, las mujeres nos tenemos que sentir seguras, estemos en donde estemos, y si decidimos estudiar o trabajar en lugares en donde hay más presencia masculina, pues también debemos sentirnos seguras, no tenemos por qué estar atemorizadas de que nos vayan a acosar o pueda pasar algo que nos estén molestando, pues, ¿no? Entonces, creo que todo eso, pues, son un conjunto de cosas pues, en las que se tiene que seguir trabajando, básicamente. Muchas gracias, Zaira. Bueno, vamos a continuar entonces con Karina Meneses, nuestra actriz participante. Desde tu perspectiva y tu experiencia como actriz, como gente de estos ámbitos, ¿cuáles serían los principales retos que tienen las mujeres para desarrollarse en las prácticas escénicas? Desde tu experiencia, Karina, ¿ayuda el teatro a fomentar la igualdad o la desigualdad de género? Es decir, si se escriben historias pensando en las inquietudes y problemáticas que afectan a las mujeres, podemos decir que se han superado los roles tradicionales, donde siempre somos madres, hijas, hermanas o amantes, esposas, en estos papeles, ¿no? Y en la construcción de este discurso, ¿no? Es todo un discurso donde se legitiman estos roles. Y también, pues, todo el esfuerzo que tienen las mujeres para incursionar en estos ámbitos. Cierro micrófono. Adelante, Karina. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues yo quisiera, hace rato cuando íbamos a iniciar este conversatorio y hablábamos un poco de la dinámica, pues se planteaba que fuera algo muy relajado, ¿no? Cosa que me parece bastante padre, porque justo como nos comentaba Mayra, no somos expertas en estos temas, sin embargo, estamos inmersas, bueno, en mi caso, en las artes, en el teatro, y pues justamente yo quisiera, me preguntaba sobre cuáles eran esos retos, ¿no? Para la mujer en el desarrollo de las artes escénicas. Pues hay muchos, hay varios, pero yo quisiera enfocarme, particularmente pensaba en dos, ¿no? Como en el origen. Inicialmente el teatro ni siquiera podía haber actrices, no podía haber mujeres representando los personajes femeninos, ¿no? Eran hombres. Las inspiraciones para escribir desde los griegos, pues existían las musas, ¿no? O las diosas. ¿Cómo se pasa el personaje a la escena, o se habla de la mujer en la escena sin que lo represente una mujer, una actriz, ¿no? Incluso las mujeres tenían en algunos momentos de la historia prohibido entrar a los teatros, ¿no? Y ni siquiera pisar el escenario. Entonces, desde ahí como, ¿en qué momento pasa
una mujer a pisar el escenario y a decir, voy a representar una mujer, ¿no? Y creo que el hecho de ahora decir con mis socios del foro que tengo de teatro y decir, somos 6 mujeres y un hombre, o sea, jamás lo pensamos, ni siquiera tampoco es que tengamos unas posturas feministas radicales totalmente, pero ese hecho del que yo pueda hablar actualmente y decir, somos 6 mujeres, somos un grupo, y también creo que es padrísimo, ¿no? O sea, estoy abarcando muchos años de distancia en la historia del teatro, pero a mí y en lo personal creo que parte, esos son como los retos, ¿no? Como el cómo pasó la mujer a la escena y dejó de interpretarse por hombres a las mujeres. Y creo que otro de los retos que yo quisiera platicar creo que es súper importante el seguir rompiendo los estereotipos de cómo debe ser una actriz, ¿no? Quizás vemos las divas, ¿no? Tenemos, no sé, las actrices de tele, de cine, de los años, no sé, 50, ¿no? Y cómo, o sea, hemos ido cambiando y rompiendo esos estereotipos. Y creo que eso es súper importante porque a mí me ha tocado vivirlo, ¿no? O sea, y por eso es que me agarré como de ese reto, ahora que también, bueno, más adelante hablaré del siguiente, que también fue algo que mencionó Zaira, pero sí, o sea, es algo con lo que tú te confrontas porque definitivamente al estar en escena, tu cuerpo, tu presencia, tu energía, tu físico, es con lo que vas a trabajar. Y en principio tienes que romper todos tus complejos y todo para poder trabajar con eso que tienes, con tu cuerpo, con tu voz, con tu todo, ¿no? Desde la escuela puede haber maestros muy crueles, ¿no? Que te están todo el tiempo como enchinchando con que bajes de peso, con que te peines, con que, ¿no? O sea, como cuidar una imagen que definitivamente es importante, pero por supuesto que no lo es todo. Y el talento no radica en eso. Y justamente creo que también se trata un poco de eso, ¿no? La mujer al estar parada frente o sea, al estar en un escenario, pues se está desnudando completamente porque igual un actor, ¿no? Es lo mismo. Sin embargo, con las mujeres hay mucho más exigencia en ese sentido físico. Y creo que esos son parte de los retos que se han venido viendo y observando los últimos años, y creo que para llegar a eso, pues ha sido el trabajo de muchas otras mujeres, que no es de ahorita, que no es de mi generación ni siquiera, pero que han venido trabajando y que han venido metiéndose como en todos los oficios que han sido iniciados por hombres, ¿no? Y cómo es que entramos, no a desplazarlos definitivamente, pero sí a convivir y a hacer nuestro un quehacer que se origina con los hombres, ¿no? Y que finalmente creo que esa es una de las cosas que son los retos, ¿no? De los que yo podría platicarles. O sea, a mí sí me tocó que fuera una maestra, ¿no? La que me dijera en la universidad como, es que tienes que bajar de peso, así no vas a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Y entonces el trabajar con ese tipo de cosas era muy complicado, ¿no? O sea, ni siquiera, porque tú veías que no era cierto, ¿no? O sea, tampoco te lo creías y digo, si hay alumnos con una autoestima muy, muy mal, eso te arruina por completo, ¿no? Y digo, actualmente con esa maestra, ahora somos colegas, ahora nos llevamos muy bien y digo, qué cruel, ¿no? Qué cruel. No sé con cuántas personas habrá hecho lo mismo, pero me parece que hay que inspirar a los alumnos más que
meterles como ese tipo de prejuicios, ¿no? Que para mí totalmente son irrelevantes cuando de lo que se tiene que hablar es del trabajo en las tablas y de cómo ser profesionales, ¿no? Y bueno, por eso también quise hablar un poquito sobre ese tipo de retos al estar en un escenario, ¿no? Y el otro es justo el que ya mencionaba Zaira, sobre la maternidad. Yo estoy en una compañía donde la mayoría son hombres, habemos pocas mujeres. De esas mujeres, me parece que solo 4 han sido mamás y de ahí no hay más actrices, ¿no? Con hijos. Yo no pienso tener hijos y creo que es un reto, ¿no? Para la mujer cuando tú decides enfocarte en tu carrera y tomar ese tipo de decisiones, ¿no? He visto muchas amigas que han sido mamás y tienen que parar un año su carrera, ¿no? Y justo si estás en los años más activos como artista, como actriz, como profesional, ¿no? O sea, yo no estoy en contra de la maternidad para nada, simplemente es mi postura. Pero creo que sí, ese también es un reto y es una decisión de vida de cada quien, de poder decir, lo tengo, lo asumo, no dejo esto a un lado, no pierdo un año, o cómo se hace, ¿no? Creo que eso es un súper reto cuando te quieres dedicar de lleno pues a cualquier trabajo, ¿no? No tan solo al teatro, no tan solo a la música, lo que sea, pues siempre va a ser un reto el ser madre, supongo, y creo que es parte de esto, ¿no? Y bueno, creo que desde mi experiencia, cómo el teatro ayuda a fomentar la igualdad o la desigualdad de género, pues creo que estamos todavía o sea, estamos en un trabajo que se está haciendo apenas, ¿no? Creo que estamos muy en pañales para hablar de este tipo de temas, porque aunque no sean nuevos, sí es nueva la manera de revelarnos o la manera de exponer los temas ahora. Me parece que no, o sea, hay muy pocos textos que hablen sobre esto, ¿no? Actualmente hay muy pocos. Y no sé, o sea, no creo, me parece importante que se hable de esto, súper importante. Tal vez en unos 5 años podamos decir, claro, existen estos, ¿no? Pero creo que estamos con esto tan a flor de piel, lo estamos viviendo, que creo que es muy fresco, ¿no? Y de que es importante hablarlo, por supuesto que sí. Y de que el teatro podría ayudar a fomentar y hablar de estos temas, claro, ¿no? Como todo arte, comunica, transmite y deja a libre interpretación al espectador, ¿no? Y creo que podemos hablar no directamente del tema de ver cómo le golpean a la mujer en la historia, pero siempre va a haber, o sea, y a lo largo de todas las historias, que también era otra pregunta que está ahí, ¿no? Se escriben historias pensando en las inquietudes y problemáticas que afectan a las mujeres, pues es lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que, o sea, claro que se escriben y se han escrito y se habla de las infidelidades y de los engaños o los roles, ¿no? Que mencionaba también, si han cambiado, si dejamos de ser amantes, si dejamos de ser la hija, pero el protagonista es el hombre. Hay protagonistas mujeres de años, ¿no? O sea, podemos hablar de Electra, de Antígona, de Medea. Sin embargo, me parece que siguen, o sea, siguen siendo el rol de la hermana, ¿no? La hermana,
o o sea, la Medea, la mujer mala, ¿no? No sé, como esos estereotipos y definitivamente está una Bernarda Alba también, ¿no? Si hablamos de personajes femeninos, pero claro, o sea, el rol de la mujer es casi imposible borrarlo de las historias porque es la historia, ¿no? De la mujer ha sido mamá, la mujer ha sido hermana, siempre, o sea, hay una historia que no podemos negar, que claro que podemos empezar a cambiar. Por eso yo digo que estos textos se están escribiendo ahora y tal vez en unos años vamos a decir, claro, aquí estamos hablando de este movimiento que empezó, no sé, de las marchas, una obra sobre eso, no sé, ¿no? Creo que se está escribiendo esta historia y claro que es importante difundirla y fomentarla a través de las artes, claro, de una manera sutil, ¿no? Artística, eh, y creo que ese es uno de los trabajos en el arte, en el teatro, como el poder presentar un tema sin tener que ser tan específicos o tan obvios, ¿no? Creo que ahí radica el trabajo del artista, del director, del actor, de todo lo que envuelve pues al menos en el teatro, ¿no? Que es donde yo me muevo y creo que es parte de poder abordar estos temas y hacerlos de una manera distinta, ¿no? Pero insisto, me parece que estas historias se están escribiendo apenas, ¿no? Y bueno, pues ya no sé cómo voy en tiempo, eh, pero creo que respondo esas preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Karina. Pues ya vamos entrando en tema, ¿no? Estos roles que nos determinan desde niñas, desde la primaria, la secundaria, qué sí, para qué sí eres buena y para qué no, ¿no? Por otro lado, ya cuando uno es profesionista y se enfrenta a esta carrera profesional o como lo comentaba Zaira, ya no es lo mismo estudiar una licenciatura para obtener un trabajo que para ser científica, ¿sí? Y que ahí, como la maternidad no es vista con buenos ojos para el desarrollo, para la productividad, para etcétera, ¿no? Y cómo hay condiciones muy desiguales en este sentido. Bueno, vamos a pasar ahora con mi querida Patricia Ibison Mata. Estimadísima, desde tu trayectoria, tu experiencia y que te has metido un montón en estos temas tan diversos y que has experimentado distintas esferas profesionales dentro de la música, ¿no? Y como ejecutante, como cantante, como maestra y como ahora también en todo este tema también de la educación para la paz. Desde aquí, ¿cuál es la importancia de la presencia de las mujeres en la música? Es pues bien sabido que en la industria de la música pues hay discriminación, el acoso sexual, la escasez de oportunidades para el progreso profesional, la brecha salarial, la falta de visibilidad puede ser algo común y por supuesto los estereotipos, los prejuicios comunes sobre las mujeres. En este contexto actual, las mujeres seguirán o seguiremos enfrentando los mismos obstáculos y finalmente si podemos considerar a la música como un medio para sensibilizar contra la violencia de género u otras violencias y como un instrumento para la educación para la paz, en tu experiencia en estos temas. Cierro micrófono y te doy la palabra. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Mayra, y un gustazo escuchar a Zaira y a Karina también. Creo que tenemos muchas experiencias compartidas. Acércate más al micrófono, Pati, porfa. Perdón. Ya, ahí está. Digo que es un gustazo estar aquí con todas ustedes y compartir también con Zaira, con Karina, ¿no? Creo que muchas cosas son compartidas, muchas inquietudes, muchas historias también. Y enfocándome un poco lo que es la música y lo que en estas preguntas que me planteas,
Pues primero que nada, pues bueno, hay que empezar por reconocer que las mujeres siempre han existido en la música, yo me atrevo a decir en todo, ¿no? En ciencias, en artes. Y en cuanto a la música, simple y sencillamente, pues han sido invisibilizadas, ¿no? Yo creo que en todos los ámbitos durante muchos años. Hay quienes se han podido colar en algún recoveco de la historia, pero en general digamos que como lo común es invisibilizarlas, ¿no? Invisibilizar sobre todo antes. Y y sobre todo han sido excluidas a pesar de que han llegado a ser excelentes músicas o tanto como ejecutantes como compositoras, en fin, ¿no? Uno, porque pues han sido, por lo mismo que ya han dicho, ¿no? Por estereotipos de género, ¿no? Que históricamente pues la mujer es vista como la incubadora y la creadora y la responsable ¿no? De criar y de llevar a la familia y de todo el trabajo de cuidados, etcétera, ¿no? Y también en algún momento pues era mal visto que las mujeres tuvieran una carrera profesional, ¿no? Y en muchos sentidos, ¿no? Y yo creo también ha habido un gran componente de prejuicio de no opacar o a sus compañeros o a sus contrapartes masculinas, ¿no? Y creo que eso ha tenido mucho que ver en cómo se ha escrito. Si ustedes agarran libros de historia de la música, difícilmente van a encontrar mujeres allí. Hay los últimos años ha habido grandes esfuerzos por escribir libros de mujeres en la música, ¿no? Y algunos de estos libros pues han rescatado, por ejemplo, a personas como Francesca Caccini, ¿no? Hablando de la música, digamos, clásica occidental, ¿no? Que fue hija de Julio Caccini, que fue uno de los precursores de la ópera, ¿no? Y ella pues fue una compositora súper prolífica de óperas, aparte una gran cantante, fue profesora, fue poetisa, políglota, multiinstrumentista, fue muy famosa en su época. Y pero a mí jamás me enseñaron de ella por ejemplo, en historia de la música, ¿no? Está una Bárbara Strozzi también, hija de un libretista que fue una cantante y compositora también, que ella, por ejemplo, tiene el mayor número de cantatas registrado, ¿no? Está una Mariana Martínez, ¿no? Ella es bien interesante porque fue contemporánea de Mozart, fue discípula de Haydn, ¿no? Y fue una súper compositora, cantante y, bueno, intérprete de teclado, ¿no? Y ella fue súper famosa, ¿no? Tal vez pues, la compositora más citada de su tiempo, ¿no? Y ella revolucionó, ¿no? Y desarrolló muchísimo varias formas musicales de la época, ¿no? Y obviamente pues rompió estereotipos, ¿no? Y aunque no pudo continuar con sus estudios en Bolonia por pues, los prejuicios de la época, por ejemplo, y además de que nunca se le consideró como tal y no pudo ejercer como compositora de oficio, sin embargo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que fue una de las discípulas favoritas del mismo Haydn. Sabemos que Mozart, de varios de sus trabajos a cuatro manos en el teclado, los compuso para tocarlos junto con ella. Ahora sabemos también que escribió óperas, oratorios, motetes, sinfonías, un concierto, en fin, y muchas piezas, ¿no? Para voz y para piano, que se cree que ella misma se acompañaba, ¿no? Tenemos también a Clara Wieck, conocida aquí como una Clara Schumann, que durante muchísimos años y ayudado por películas y dramas que se han hecho con su vida, ¿no? Así como la gran musa tanto de Robert Schumann como de Johannes Brahms, ¿no? Pues más que musa y eso, ella aparte de ser una increíble pianista, fue concertista, ella rompió así en su época porque ella sí hizo tours por toda Europa, tuvo una carrera aparte larguísima, ¿no? Y durante más de 60 años, ¿no? Alrededor de 60 años, ¿no? Ella también revolucionó el formato y el repertorio, ¿no? De lo que se presentaba en los recitales, ¿no? Y en los conciertos, ¿no? Y donde, digamos, ella dio un paso a obras también más serias, ¿no? Y ella compuso obras para piano solo también, tiene un concierto para piano, tiene obras de cámara, piezas corales, lied, ¿no? En fin, y entonces más allá de ser la musa y esta pieza controversial, hasta hace poco, por ejemplo, le ha empezado a dar la importancia histórica que tiene,
¿no? Y como ellas, pues está Fanny Mendelssohn, Teresa Carreño, que además es venezolana, imagínense, ¿no? ¿Cómo se llama? Y pues bueno, en la música popular pienso, por ejemplo, quienes han aportado al rock, pues está una Rosetta Tharpe, ¿no? Que fue pionera en la música gospel, ¿no? Ahí por los 30, que era una súper guitarrista, ¿no? Hizo giras con Muddy Waters, inspiró a gente como Chuck Berry, ¿no? Una gran influencia para él, para Jerry Lee Lewis, ¿no? Tenemos también una Delia Derbyshire, pionera de la música electrónica, ¿no? O sea, y son personas que no son famosas, ¿no? O sea, uno conoce a sus discípulos, a todo esto, ¿no? Pero no las conocemos a ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, regresando un poco a Clara Schumann, ella, por ejemplo, varias de sus discípulas, porque aparte prefirió siempre dar clase a mujeres, viajaron a Nueva York y fueron de las fundadoras de la escuela pianística de Juilliard, por ejemplo, ¿no? Ella revolucionó la técnica de piano, ¿no? Entonces, es obvio que la música, tanto académica como popular en el mundo, ¿no? Han sido silenciadas, han existido siempre, pero han sido silenciadas, ¿no? Afortunadamente, pues los últimos años, justamente todo este trabajo de género de las últimas 2 olas del feminismo, ¿no? La tercera, la cuarta, pues han ido rompiendo, no solo con los estereotipos, tienen que ver con la segunda pregunta que me haces, sino también con irse abriendo y reivindicando a las grandes mujeres artistas, ¿no? Tanto de antes como de ahora, ¿no? Sigue habiendo mucha desigualdad, sigue habiendo muchos estereotipos, ¿no? En unos países más que en otros, hay que decirlo, pero sigue existiendo, ¿no? Y yo veo, por ejemplo, ahora en el son jarocho se han hecho muchos trabajos sobre el machismo, ¿no? Que ha existido en el son jarocho, ya no digamos también en el son huasteco, que aparte son, pues, tradiciones, pues, bastante patriarcales, ¿no? Y y ahora tenemos muchísimas mujeres soneras, ¿no? Los últimos años también yo, o sea, no me imagino un movimiento sonero contemporáneo sin una Laura Rebolloso, sin una, Wendy Cao, por ejemplo, o ¿cómo se llama? También con esta Adriana Cao, Axena Farías, Raquel Palacios, bueno, ¿no? Que es musicóloga, no me imagino sin una Marta González, o sea, realmente pues todo lo que han aportado, ¿no? Y son ahora, y que han revolucionado y transformado y enriquecido al son jarocho, por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el son huasteco también ya es común ver tríos de mujeres, ¿no? Y eso, pues, o incluso tríos mixtos, ¿no? Y pues esos son como avances de los últimos años, ¿no? Y ya se reconocen también todas las aportaciones, la sonoridad distinta que aporta, yo no diría nada más la sensibilidad femenina, eso es como un poco, no quiero decir un mito, sino más bien es la visión y la perspectiva femenina. Ese es como yo lo pondría, porque no nada más somos sensibilidad, ¿no? Respecto de la segunda pregunta, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que cada vez es menos y debo decir gracias, gracias yo creo a los movimientos que ha habido tanto en legislaciones, ¿no? Como las denuncias en redes, ¿no? El famoso movimiento del Me Too y todos los que han habido ahora, les decía, gracias a pues, las últimas olas del feminismo, ¿no? Sí se está empezando, yo sí veo un cambio, empiezo a ver, ¿no? Sobre todo en jóvenes, ¿no? Yo siento que mi generación fue de las que empezó a romper, una generación arriba, ¿no? Yo soy hija de una mamá que estudió 2 años de ingeniería química y luego se cambió a matemáticas, imagínense, en la UNAM, y y tuvo maestros que les decían, tú qué haces aquí, tú vete a surcir calcetines, ¿no? Y a pesar de todo, pues bueno, adelante, ¿no? Entonces, todavía es muy difícil ver mujeres directoras de orquesta, todavía es difícil encontrarse mujeres productoras o directoras de proyectos musicales. Digo, cada vez hay más, pero no son como las más ocurridas, por ejemplo, a menos, digo, las que más las buscan son las mismas mujeres, ¿no? Son las mismas mujeres. No sigue habiendo diferencias salariales, no gana igual un director varón que una directora mujer.
sigue habiendo, ¿no? Este famoso techo de cristal y brecha salarial, ¿no? Y digo, y esta plática ni siquiera hablan de deportes, porque yo creo que ahí la brecha salarial se va todavía peor, ¿no? Pero sí tengo que decir que todo este trabajo que se ha venido haciendo pues desde todos los ámbitos sociales y académicos también, con el romper con los estereotipos de género, con el dar a conocer también los derechos humanos, tener una perspectiva de igualdad, todo este trabajo que se ha venido haciendo los últimos 30 años, yo siento que 2 generaciones después apenas está empezando a germinar, ¿no? Esta famosa generación de cristal que le llaman, que a mí me repatea ese mote, porque es toda una generación que se está negando a ser cómplice de toda esta violencia patriarcal que se ha venido dando, ¿no? Y que sí tengo que decir es que a pesar de eso, a pesar de eso y de que cada vez hay más padres que le entran, ¿no?, a la crianza compartida, sin embargo, el trabajo de cuidados y de crianza todavía recae mayormente en las mujeres y eso entorpece no solo las carreras o alenta, diría yo, las carreras académicas, sino también las carreras artísticas. O sea, un hombre no es mal visto si se va 10 meses de tour, ¿no? Pero una mujer, a menos que se pueda llevar al crío, ¿y quién se lo va cuidando en el Inter? ¿Y quién todo esto? Es muy pesado, ¿no? O sea, los grandes concertistas en el género que sea viven de gira, o sea, de eso, y más ahora en que ya no ganas de venta de discos, sino de presentarte en vivo, ¿no? Y bueno, ahora después de la pandemia, quién sabe qué va a pasar. Pero bueno, es un tema, es todo un tema de la maternidad y la crianza. Yo que soy mamá, sí debo decir que a mí la maternidad me trajo una super pila, una super batería, ¿no? Y esa super batería me duró como 10 años, ¿no? Desde que me embaracé, como hasta los 10 años de mi hijo, y en los que yo me sentí, por ejemplo, todopoderosa, ¿no? Y algo cambió en mí, que yo dije, nunca más agacho la cabeza por ser mujer, por ser músico, por ser lo que sea, ¿no? Y entonces, yo creo también me despertó una mayor conciencia de qué mundo quiero dejar. Y en ese mundo que quiero dejar distinto para las otras generaciones, fue que me empecé a meter a estos temas de educación para la paz, ¿no? Que fui conociendo, me acuerdo alguna vez platicando con Mayra hace muchos años, cuando recién nos conocimos, le decía, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero... Y justamente Mayra fue la que me dijo, mira, nena, lo que tú quieres hacer se llama educación para la paz y tiene que ver con esto, ¿no? Y ahí fue donde me empecé a meter, porque yo sí creo en el poder transformador del arte, ¿no? Siempre y cuando exista una reflexión alrededor de ¿no? Siempre y cuando esté muy bien trabajado. Me gustó mucho lo que dijo Karina. Yo no creo en el arte panfletario, ni aleccionador, ni condescendiente. Simplemente tiene que estar tan bien hecho que es contundente, es poderoso y te mueve, justamente te mueve, te cuestiona, ¿no? Y si esto lo podemos llevar más allá a través de reflexiones compartidas con otros, es cuando realmente puede haber un proceso transformador, ¿no? También cuando se aborda desde una perspectiva socioafectiva, y al decir aborda desde una perspectiva socioafectiva, no nada más me refiero cuando tiene esta perspectiva de cultura de paz o de simplemente en la docencia, y creo que eso debería ser transversal en toda la enseñanza, no nada más la musical. Debo decir que por lo menos la música, y debo decir que en general las artes son súper rudas. La manera de enseñar es muy violenta, se violenta mucho al estudiante, obviamente mucho más a las mujeres en ciertos instrumentos, en ciertas carreras sobre todo, y y cuando uno empieza uno a aplicar estas otras perspectivas, te das cuenta que el alumno puede relajarse, el alumno puede hacerse responsable de su proceso, que la persona puede realmente empoderarse y creer en sí misma. Y entonces, como cree en sí misma y está en un espacio seguro y de confianza donde sabe que va a ser guiado y no se le va a imponer y no se le va a exigir, sino es en un ambiente que fomenta,
¿no? La creatividad y el hambre del conocimiento es cuando yo he visto que se da el mayor crecimiento en las personas, ¿no? Y también tengo que decir que el arte per se, y eso es, hay que dejarlo así súper, porque está muy romantizada la idea, no transforma sociedades. O sea, si bien la experiencia estética contemplativa es bien importante, sobre todo si está bien hecho, pero per se no transforma a nadie. De hecho, si ustedes echan un brinco, y chin, ya lo voy a decir, a los grupos artísticos de la universidad tienen los mismos problemas que cualquier otra institución. O sea, que en toda la universidad y que en cualquier otra institución, sea de lo que sea, tanto de prácticas de mobbing, de bullying, de acoso, de acoso de todo tipo, ¿no? Se presentan, ¿no? Incluso en grupos artísticos. Yo no diría, pero ¿cómo? Si son artistas. Bueno, justamente porque no hay este trabajo, ¿no? De sensibilización, que yo creo que sí se puede hacer desde muchas perspectivas, ¿no? Y me tocó recientemente participar en un proyecto de prevención de trata de personas, ¿no? Para la prevención de trata de personas para adolescentes entre 12 y 19 años. Y a través de la danza, de la ilustración, del teatro y de la música, por ejemplo, ir entendiendo, ¿no? Aparte de aprendiendo sobre estas artes, ir entendiendo, ¿no? De qué se trata la trata, no nada más para trata de personas para prostitución o para explotación sexual, sino también para usar, por ejemplo, a los chicos se les recluta y ¿no? Se les levanta, se les extrae para usarlos en el crimen organizado, ¿no? Tanto como mulas como sicarios, o sea, este tipo de cosas. Entonces, hay maneras de plantear las cosas para que no se asuste la gente, hay maneras de plantear las cosas para que no se adoctrine a nadie, sino simplemente para hacer estas reflexiones compartidas, resignificarlas a través de la experiencia estética creativa, ¿no? Que además puede servir para sensibilizar a otras personas y poder poner el tema en la mesa y poder hacer estas reflexiones en otros grupos, en otros lugares, ¿no? Bueno, eso es como yo veo realmente donde radica realmente el poder, ¿no? Reflexionar, por ejemplo, si yo traigo una canción de reggaetón, ¿no? A un grupo de jóvenes, ¿no? Y no me quedo nada más en la letra, ¿no? O sea, uno tiene que entender, por ejemplo, la historia del reggaetón, ¿no? Porque es música de resistencia y como de pronto esa música de resistencia, ¿no? En que lo que le queda a las mujeres es agarrarse y aferrarse a su sensualidad, a su sexualidad, ¿no? Y cómo ha sido también curiosamente usado para seguir perpetuando de todos modos estereotipos de género, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a reflexionar eso con jóvenes o en ciertos contextos, es posible ir generando otras perspectivas, otras narrativas, ¿no? Y otros escenarios de futuro y sociales también, yo diría, ¿no? Y por eso creo que es tan importante seguir trabajando en esto, seguir exigiendo, seguir sensibilizando, ¿no? Seguir siendo, yo digo, por un lado contenedoras, por otro lado rompedoras y por otro lado educadoras o reeducadoras, empezando por una misma, ¿no? Y pues eso es lo que quisiera yo compartir por ahora. Muchas gracias, Pati. Pues bueno, esto ya se puso bueno y tenemos ya varios comentarios al respecto. Creo que también habría que hacer, a ver si en su segunda ronda de intervenciones, el tema de la interseccionalidad, es decir, el acceso de las mujeres a las artes, o sea, al consumo por un lado, como a la formación, ¿no? Tanto para la ciencia como para las artes, tiene cortes diferenciados según tu posición económica, según tu clase social, según tu adscripción identitaria, según tu lugar de origen. Es decir, no es lo mismo el acceso a poder estudiar música, por ejemplo, o poder lograr hacer una científica si eres una mujer indígena de la sierra de Songolica o de Luxpanapa.
Es decir, el esfuerzo es completamente distinto, los obstáculos son diferenciados y también si eres una mujer y tienes algún tipo de discapacidad, ¿no? Es decir, hay espacios también que son limitantes para el desarrollo de todas las mujeres con todas estas diferenciaciones. Entonces, voy a leer, si me permiten, las preguntas que nos hace el amable público que nos acompaña el día de hoy. Bueno, del colectivo Motus nos dicen qué retos tienen las mujeres y las niñas. Para el panel se los hemos puesto en el chat del Zoom para que los puedan leer con más calma y yo mientras leo. El colectivo Motus, ¿qué retos tienen las mujeres y niñas en México para ejercer su derecho al acceso a la ciencia ante las brechas de desigualdad que enfrentan? ¿Cuál es la importancia de visibilizar el trabajo de mujeres en la ciencia para el desarrollo en nuestro país? ¿Qué retos enfrentan las científicas en México ante la pandemia actual, donde los roles de género sobre las mujeres llevan una sobrecarga de trabajo sobre los cuidados en el hogar? Muy pertinentes preguntas. Ana Carmen González plantea 3 puntos. 1. Es verdad que en la historia han sido varias las mujeres destacadas en los diferentes campos de la ciencia. En la actualidad, con los adelantos tecnológicos y mayor acceso a la información, ¿cuál ha sido actualmente un obstáculo para destacar o difundir sus descubrimientos? 2. ¿Ustedes qué le dirían a los padres de familia que cuentan con una hija inquieta en estudiar este vasto campo de la ciencia para que la apoyen y que no por falta de recursos le digan que esto no es para ti? Y 3. ¿Existe actualmente alguna instrucción o fundación que apoyen nuevas promesas? Gracias. Gracias, Ana Carmen. Andrea NG da un comentario, creo que era cuando estaba hablando Karina, si no mal recuerdo, el discurso, o como que en el discurso, pero no solo en los papeles, en las puestas en escena, también los roles de personas que están a la cabeza de las puestas en escena, directores, coreógrafos, dramaturgos. Doralicia. El verdadero reto, creo yo, es la ignorancia y para ello debemos impulsar la cultura sin importar el género. Nuestra hermosa ciudad siempre se ha distinguido por los personajes que han nacido y crecido. Entonces el reto es fomentar la cultura en las ciencias y artes. El día de hoy recibí una invitación, qué bien, y todos tenemos hambre de esa cultura. Creo que la preparación académica no tiene nada que ver cuando nuestra población desea mejorar en todos estos temas. Alguien que está como motivación y liderazgo. Comenta, los programas de cultura de paz se centran en el arte. El arte genera procesos de reconstrucción del tejido social, pero se deben tener artistas sensibilizados con los programas de derechos humanos. La primera forma de corrupción es poner funcionarios que no conocen de los temas por ponerlos. Sí, va un poco con lo que estaba comentando Patti, seguramente ahorita va a ahondar. Sí, no basta poner obras de teatro o espectáculos artísticos y que esto va a generar cultura de paz. No, eso genera recreación y está muy bien. Es importante, es bueno, hay que tener estos foros, hay que invitar a todos los artistas, los que sean locales mejor, ¿cierto? Pero construcción de paz o cultura de paz es otra cosa. Bueno, entonces volvemos a dar una siguiente ronda de intervención y estamos con muy buen tiempo. Entonces le damos la palabra a mi querida Zaira. Adelante, Zaira, yo cierro el micrófono. Las preguntas que creas que te quedaron, hay unas que son claramente para ti y las demás, pues las que consideres que te viene el saco. Adelante. De acuerdo. Bueno, respecto a
¿Cuáles son los retos que actualmente tienen las niñas y las mujeres en México para ejercer su derecho al acceso a la ciencia ante las brechas de desigualdad? Bueno, pues, como comentaba, a mí una de las cosas que me da mucho gusto es ver cómo se ha incrementado el número de jóvenes en las carreras más relacionadas con las ciencias y las ingenierías, pero obviamente sí hace falta, pues de preferencia, ¿no? Acercar pues a los niños y a las niñas, a los dos, a los dos géneros, acercarlos desde pequeños a la ciencia. Yo creo que de entrada los chavitos tienen de forma natural curiosidad, están hechos para ser científicos de forma natural, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras, pienso, que se pueden, o estrategias que se pueden hacer. Algunas de ellas es acercarse a los diferentes programas que existen, por ejemplo, en las instituciones. En la universidad, por ejemplo, hay grupos que trabajan mucho haciendo divulgación científica y es gratuita, ¿no? Por ejemplo, pues está el grupo LUMO, que conozco de la Facultad de QFB, que frecuentemente organiza talleres y además son talleres muy, muy atractivos para los niños y niñas porque pues pueden ellos hacer experimentos, ¿no? Entonces les ponen ahí un montón de experimentos, ellos pueden meter las manos y entonces eso es bastante atractivo. Entonces hay diferentes grupos, también los colegas precisamente del Centro de Investigaciones Cerebrales también tienen su Semana del Cerebro y es gratuito. En la Feria Internacional del Libro de la UV también frecuentemente hay talleres. Una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención también de Jalapa en particular es el número de grupos o de colegas que les gusta y hacen bien la divulgación. Está el colectivo Jarasca, el INECOL tiene también un programa para acercar a los, pues a los pequeños a cuestiones científicas. Entonces, creo que ese tipo de experiencias son muy buenos, ¿no? Por supuesto, además, pues no limitar a las niñas a los roles tradicionales, ¿no? O sea, dejar que, pues que busquen y que les guste, que hagan lo que les guste hacer. Yo creo que eso es fundamental y eso en sí ya es un derecho, ¿no? Pero opciones, bueno, ahí están algunas. Decías bien, Mayra, eso también es cierto que no para todos el suelo es igual de parejo, ¿no? O sea, no es lo mismo, como comentabas, pues una niña que vive en la zona de Zongolica a una niña que vive en Jalapa, ¿no? O en la Ciudad de México. Ahí sí, claramente son condiciones muy diferentes. Ahí sí, la verdad me quedaría corta, no sé qué podría hacerse, creo que se tendría que implementar pues programas a nivel gobierno, pues para poder acercar a esas niñas a algunas actividades de tipo científico que les pudieran les pudieran hacer descubrir si eso es lo que les gusta, ¿no? Pero ahí sí creo que el reto es más complicado. A ver, ¿qué otra cosa aquí? ¿Cuál es la importancia de visibilizar el trabajo de las mujeres? Pues es muy importante, ¿no? Igual que como comentaba Patti, pues cuando uno cuando uno estudia ciencias, pues la mayoría de entrada de los libros de texto, pues resulta que los libros de texto clásicos los escribieron señores, ¿no? Entonces, y son los libros que normalmente se utilizan como base en la licenciatura, en los posgrados. Entonces, pues ahí sí, también creo que poco a poco va a ir cambiando eso.
en el tema, por ejemplo, de la bibliografía más cotidiana a la que accedemos quienes hacemos investigación, no son libros sino artículos científicos, muchos de ellos sí están escritos por mujeres, pues habría también que, no sé, tal vez hacer hincapié ante los jóvenes, ¿verdad? Cuando estudiamos algún tema, hacer hincapié también un poco de decir, bueno, el autor de ese trabajo, pues es mujer y generalmente a veces ni cuenta se da uno si es hombre o es mujer, ¿no? Ves nada más los apellidos y entonces queda como la idea de que todo lo hicieron autores hombres o científicos hombres. Otra cosa que creo que vale la pena también es, pues, digo, el año 2020 y el inicio de este 2021, yo creo que ha dado mucha visibilidad a las mujeres científicas, porque de entrada las que han encabezado los esfuerzos para obtener vacunas han sido mujeres, ¿no? Quien está en AstraZeneca es la doctora Gilbert, en Pfizer, la doctora Caricó, también la de BioNTech, pues es un hombre y una mujer, la doctora Turecci. Entonces creo que eso ha dejado muy en clara la importancia del trabajo de las mujeres científicas y creo que eso es una fuente de inspiración también para quienes, las jóvenes que quieran continuar estudiando o haciendo una carrera académica, ¿no? Y bueno, pues estas mujeres que ahora están apareciendo en todos los medios de comunicación, pues resulta que llevan décadas trabajando, ¿no? Por supuesto, eso quiere decir que es estos descubrimientos que están haciendo, pues son producto de toda una vida de trabajo. Antes no se les visibilizaba, inclusive la doctora Carico ha platicado en entrevistas cómo le rechazaban montones de veces sus proyectos, ¿no? Entonces, pues esta visibilidad que han tenido estas científicas, creo que también pues es importante, ¿no? Y en México pues también tenemos investigadoras muy importantes, desde astrónomas, biólogas, mujeres que trabajan también en ciencias de la salud. De hecho, quienes han estado también a cargo de gestionar todo el grupo que ha gestionado mayoritariamente conseguir vacunas en otros países y demás, pues han sido mujeres científicas, ¿verdad? Que han estado asesorando al gobierno mexicano para tomar las mejores decisiones. Y ahí están, ¿no? Entre ellas está la doctora Orozco, Esther Orozco. Y bueno, por supuesto, entonces, sí es muy importante visibilizar el trabajo de las mujeres. Y los retos ante la pandemia, pues digo, han sido tremendos, por supuesto, se han estado reportando algunos datos de cómo la producción científica de las mujeres en particular ha caído en todos estos meses que llevamos de cuarentena. Ya hay algunas estadísticas que, pues sí, que muestran claramente que el tiempo de encierro y obviamente que implica pues el cuidado de la familia, de los hijos, de la casa y demás, pues está teniendo una merma en la producción científica de las mujeres, ¿no? Entonces sí es un tema importante ese también. Y a ver qué otra cosa decía. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para destacar o difundir sus descubrimientos? Pues a veces yo creo que inclusive, ¿cuál ha sido un obstáculo? Pues el machismo, yo creo, ¿no? O sea, la historia también de las mujeres científicas está plagada de colegas que no les dieron el reconocimiento debido, algunos que inclusive se quedaron con el premio Nobel que debe haber sido compartido, ¿verdad? Está el caso, por ejemplo, de
de la doctora Rosalinda Franklin, que fue la que obtuvo la estructura del ADN o imágenes de la estructura del ADN a través de rayos X, y pues no apareció ahí en el premio Nobel. Está también la doctora Bell, que también hizo un descubrimiento de los pulsares y tampoco aparece en los premios Nobel. Entonces, ¿cuál ha sido un obstáculo? Pues sí, eso, el machismo. Pienso que además de todas estas mujeres que a lo largo de los siglos han estado tratando y colándose por donde han podido para poder hacer su trabajo en los temas de investigación, pues obviamente ha tenido un impacto favorable en las generaciones, bueno, que les siguieron. Y obviamente también creo que los movimientos feministas, ¿no? Y yo la verdad es que creo que a partir de estos últimos movimientos feministas o de esta etapa última del movimiento feminista, pues eso creo que también va a ser muy importante como para ir fracturando esas estructuras machistas que pues han precisamente invisibilizado a las mujeres, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, yo pienso que eso va a redundar también en que vayan cambiando las cosas en la academia, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que tendría que decir por lo pronto. Muchas gracias, Zaira. Voy a añadir unos 2 comentarios más que nos han hecho. Arturo Márquez Murrieta. ¿Qué hubo, Arturín? Comenta. Patti dijo que no solo es esa parte de sensibilidad de las mujeres, pero yo creo que sí. Las mujeres manejan mucho mejor su emocionalidad, corporalidad y lenguaje que los hombres, a los que también nos han condicionado culturalmente. Por eso se necesitan mucho más mujeres en las artes y en las ciencias y en todos los ámbitos, porque esa sensibilidad sí puede hacer la diferencia. Dice también, me gustó lo que dijo Karina sobre cómo se visualiza el cuerpo de las mujeres en la actuación. Concuerdo que finalmente es el talento y el profesionalismo de una actriz lo que tiene que sobresalir. Y Yadira Reina, antropóloga forense, nos comenta, aún queda mucho camino por recorrer. Aún queda mucho camino por recorrer, perdón. Los espacios los estamos abriendo mujeres para más mujeres. Los varones siguen con sus pactos patriarcales buscando excluirnos, ya sea consciente o inconscientemente. Muchas gracias. Entonces, continuamos en esta ronda. Sigue Karina. Adelante, Karina. Cierro micrófono. Sí. Bueno, yo quisiera responder un poquito preguntas que lo que preguntaba aquí alguien de cómo apoyar a una hija inquieta si va hacia la ciencia. Bueno, en mi caso yo podría decirles que si tienen hijos inquietos y les gustan las artes, afortunadamente para quienes estén en Jalapa, ¿verdad? Hay talleres gratuitos o a muy bajos costos que justo están, voy a echarme un poco comercial, pero la universidad, justamente la compañía de teatro, oferta varios talleres y justo el año pasado inició a dar talleres para niños, sus talleres libres de teatro para niños, cosa que llevaba años sin hacer, y nos parece que justo esta iniciativa de una actriz de ofertar el taller para niños y este interés, pues es algo súper importante, porque son quienes van a quedarse con esas ganas de hacer arte o no, o de conocerlo desde muy chiquitos, ¿no? Y creo que si bien las escuelas públicas no se dan abasto ni pueden enseñarnos las artes como quisiéramos o como hubiéramos querido nosotros tenerlas tan a la mano cuando éramos niños,
Y creo que ahora es posible y hay talleres a muy bajos costos, tanto por parte de la universidad, pueden acercarse a sus redes sociales de la Compañía de Teatro de la Universidad Veracruzana. También con el Área 51 se ofertan talleres para adolescentes, para adultos incluso, porque justamente creemos en que este acercamiento a las artes es bueno, definitivamente te vayas a dedicar a ellos o no. Hay una sensibilización hacia la persona, dejamos de hacer los talleres presenciales y se volvieron virtuales y la verdad es que se pensaba qué va a pasar, ¿no? Van a querer entrar cuando el teatro es un arte vivo que necesitas estar con el otro y comunicarte y ver a los ojos y tocar y todo esto. Y realmente funcionó, la gente está muy contenta porque, digo, con estos momentos de esta pandemia que estamos viviendo, que estamos encerrados, no nos ha quedado otra más que comunicarnos de esta manera, ¿no? Y creo que aunque sea una pantalla, aunque sea frío, aunque sea todo, nos ha ayudado también a comunicar de otra manera y a poder usar estas tecnologías justo para el uso de las artes también, ¿no? Cuando no creíamos que fuera a funcionar, está funcionando y creo que tampoco hay que desechar como estas maneras de seguirnos comunicando y de que pues los niños se integren y se acerquen desde muy chiquitos a las artes o a la ciencia, ¿no? Hablando del comentario de Andrea, que habla sobre el discurso, pero no solo en los papeles, en las puestas en escena, me parece que ahí hablaba como de los roles, ¿no? En la pregunta, pues, era como hablar de los roles de la mujer en los personajes, ¿no? Y ya hablando de los roles de la mujer dentro del teatro, del ámbito teatral, de todo lo que abarca, que puede ser la dirección, la actuación, la producción, la dramaturgia. Claro que hay un movimiento súper importante ya de mujeres que estamos haciendo eso y que también vas cambiando el discurso de justamente de lo que estás presentando, porque ya es otra mirada la que está presentando la obra artística, ¿no? Como ya bien mencionaba alguien, aquí no recuerdo quién, me parece que Patti, pero pues la historia se ha escrito mayormente por hombres. Y justo vuelvo a lo que decía, ¿no? Estamos reescribiendo la historia y se están apenas como creando estas hojas de historia, ¿no? Que estamos tratando de ajustar, de integrar a la mujer de una manera, y justo eso, ¿no? Integral, ¿no? Que sea justo, pues en una equidad y en todo esto, me parece muy importante y les repito, estoy en un foro donde eh, en estos 8 años que vamos a cumplir justo mañana, en estos 8 años hemos tenido 3 jefes de foro, que es el encargado de quien cuida todo el escenario, las luces, los montajes. Y de estos 3 jefes de foro, que se dice jefe de foro, han sido 2 mujeres, ¿no? Ha habido 2 jefas de foro. Actualmente hay una jefa de foro y son cargos que realmente la mayoría pensaría son de un hombre, ¿no? Y me parece que es bien importante esto que está pasando, que estoy viviendo, ¿no? Y compartírselo y pues nada. Hay algo que también había en otro comentario sobre los programas de cultura de paz, justo que habla de reconstruir el tejido social, ¿no? Afortunadamente, y perdón que hablo mucho sobre la experiencia que he tenido, justo este año que pasó, estuve en un apoyo municipal que se llamó Financiamiento Municipal de Proyectos Sociales. Nuestro proyecto se llamó Teatro para Crear Comunidad y estaba enfocado hacia mujeres y niñas. ¿Por qué? Porque tenías que agarrar como algún perfil de tu proyecto. En este caso lo dirigimos hacia género, que fueran mujeres y niñas.
los talleres se hacían en los centros de gestión comunitaria que tiene el municipio y que han ido ampliando en las colonias lejanas de Jalapa, que están muy rezagadas, que a cierta hora ya no salen porque es peligroso. Entonces, allá fuimos a dar esos talleres y fue súper, súper importante hacer esto. Creo que son de las cosas que como artistas te mueven y te dicen, claro, tienes que seguir haciendo esto, tienes que volver a ir a esas colonias, ¿no? Y no quedarte en tu escenario ensayando siempre o ahora aquí detrás de la computadora porque no va a suceder. O sea, si esa gente no puede llegar al teatro, tú tienes que llegar. El teatro tiene que llegar hacia ellos, ¿no? Y han sido realmente proyectos muy valiosos que ojalá se sigan haciendo porque justamente la sociedad se involucra con la cultura, se acerca o ellos tenían mucho miedo, ellas tenían mucho miedo de, pero ¿cómo vamos a actuar? Nosotros no sabemos actuar o ¿para qué vamos a actuar, no? Cuando se dieron cuenta, o sea, el taller se había acabado, duró un mes y fue una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido como actriz en este contacto con la gente que realmente dices, no se había acercado para nada a las artes, ¿no? O sea, desde ponerles una hoja en blanco y colores y que se suelten esas 2 horas y se olviden de su vida, de verdad es súper importante este tipo de estrategias de acercar el arte a la sociedad, ¿no? Y pues nada, yo comentaría sobre eso. Nada más. Karina, muchas gracias. Pues ya rugiste, ¿eh? Te vamos a invitar. Andamos ahí tramando cosas para invitar también a Patti y a Rosalindo Ulloa con esto del teatro playback, ¿no? Para trabajo comunitario. El tema es que nos ha detenido pues la pandemia. Estamos ahorita como pues como todos, ¿no? Parados y estas cosas no se pueden hacer por Zoom. Creo que aquí en todos los comentarios que se han hecho, de las ofertas que puedan estar accesibles, notamos esto que ya se dijo. Son accesibles solo para un grupo muy pequeño de la sociedad. Es este grupo de personas, mujeres y niños, niñas, que viven cerca de ciudades como Jalapa o donde está a lo mejor puesta la Universidad Veracruzana y tiene un lugar donde puedan darse este tipo de talleres. Pero el acceso a las zonas más marginadas, con población vulnerable, el acceso prácticamente es inexistente. Y creo que tenemos que ir modificando esto, ¿no? En la generación de política pública. Hay un último comentario que quiero añadir porque igual le va a tocar a Patti y es la que sigue, de Luisa Fuentes Palma. Ella comenta, ¿qué deberíamos hacer con esos patrones patriarcales tradicionales que inundan las artes y la ciencia? Como ejemplo, sabemos que la ópera está llena de estereotipos de género y machismo, pero aún así es importante o necesaria estudiarla para los estudiantes de música. Adelante, Patti, tienes la voz. Y la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, me gustaría responder, bueno, hacer un par de comentarios y luego responder a 3 de las personas que preguntaron o que comentaron. Primero que nada, me gustaría dejar en claro que no es que lejos de las ciudades no haya cultura. Sí la hay, pero es distinta. Creo que lo que es importante es vincularse con las manifestaciones culturales que hay en esos lugares, acercar también otros tipos de expresiones culturales, ponerlas en diálogo, ¿no? Y en otras perspectivas. Ciertamente tenemos una mayor diversidad y una de oferta y mayor acceso aquí. Tengo que decir también, por ejemplo, que por lo menos en la ciudad de Jalapa, toda esta digitalización que se hizo de la vida, hablando de interseccionalidades y de desigualdades, pues ha puesto en desventaja a muchísima gente,
¿no? Tanto en el acceso a la educación como en las formas en que se está impartiendo, como en esta oferta de talleres, tanto de fomento de la ciencia como de las artes, etcétera. ¿No? Yo que trabajo con coros comunitarios, hemos tenido que migrar también a plataformas digitales, adaptar nuestras formas de trabajo y aunque está funcionando, pues no tenemos los alcances cuantitativos, digamos, que podríamos tener en forma presencial, ¿no? Entonces sí es importante no perderlo de vista. También debo decir que tengo colegas que se dedican a trabajo en comunidades con música, que justamente estaban en municipios donde no hubo casos de COVID, no ha habido casos de COVID o son muy bajos y han podido seguir trabajando de manera presencial, ¿no? Entonces eso también es interesante y lo quería comentar. Ahora, respecto del comentario que hace motivación y liderazgo, bueno, ya Karina dijo algo, a mí nada más me gustaría redondear algo. Además de tener gente capacitada, artistas capacitados y sensibilizados en cuestiones de derechos humanos, de educación para la paz, de educación también socioafectiva, creo que es bien importante y es una muy buena herramienta preparar a la gente, por ejemplo, en educación popular, en técnicas de educación popular y en técnicas participativas, porque eso genera los ambientes horizontales donde todo el mundo se siente en confianza, donde todo el mundo puede encontrar sus propias habilidades, puede encontrar sus inquietudes, se gestan de verdad cosas increíbles desde ese tipo de dinámicas, ¿no? Y donde cada individuo tiene su lugar y tiene ¿no? Su derecho a manifestarse, ¿no? Creo que eso también es central en estos programas de reconstrucción social. Primero, las personas necesitan saberse vistas, necesitan sentirse, ¿no? Que creo que eso es parte de la autoexploración para la que funcionan las artes, ¿no? Aprender a mirarse, aprender a sentirse, aprender a reconocerse y después traducirse, resignificarse, etcétera, ¿no? Creo que por eso es tan importante y aparte, estas dinámicas y técnicas pueden generar estas colectividades o estos sentidos de colectividad y canalizarlos de maneras mucho más constructivas y mucho más afirmativas. Respecto del comentario de Arturo Márquez, híjole, lo voy a decir, me hizo ruido. Dilo, dilo, venga. Me hizo ruido porque creo que responde también, aunque entiendo la naturaleza bondadosa y bien intencionada del comentario, creo que sigue abonando y sigue dando vueltas sobre los estereotipos de género. Yo conozco hombres de los que he aprendido muchísimo sobre sensibilización, sobre comunicación no violenta, sobre otras formas de relacionarse, ¿no? Y no nada más en el ámbito educativo en el que me he movido, sino incluso en mi propio trabajo, ¿no? Yo creo que por eso es que digo, no es que nosotras pongamos la nota sensible o que nosotras tengamos un mejor manejo emocional, no, eso no es verdad, eso es un mito. Hay mujeres con un pésimo manejo emocional, hay mujeres con una pésima conducción ética en esta vida, hay mujeres a las que no se saben hacer responsables ni de sí mismas ni de otros, ¿no? Y por eso también se ocasionan problemas, ¿no? Es un trabajo compartido de hombres y mujeres, sí creo que hay estereotipos que se han replicado culturalmente, justamente al delegar el trabajo de cuidados y reforzado con conductas machistas de crianza de hombres, es cierto, pero justamente se está abogando y se está buscando desde la crianza hasta en los ámbitos educativos y de educación para la paz, esta parte de la igualdad está en asumir a las personas como seres integrales, ¿no? No que unos son más sensibles que otros. Y cuando yo hablo de las aportaciones de las mujeres al arte, debo decirlo, no han sido blancas palomitas las que lo han hecho. Son mujeres muy fuertes, son mujeres disruptoras, o sea, son mujeres que rompen, son mujeres a veces que han sido vistas incluso como agresivas, ¿no? Y entonces no podemos hablar de una sensibilidad, podemos hablar de otras perspectivas. Y creo que para mí eso sería como lo asertivo, en cómo yo lo nombraría como mujer, más que como sensible, como brindan otras perspectivas desde lo que nos ha tocado y les ha tocado vivir a cada una, porque hay muchas maneras también de vivir el ser mujer, dependiendo de muchos contextos y factores. Y por último, también hay
esta última pregunta que hacen, ¿no? De cómo recuperar, porque no se trata de negar tampoco lo que ha sido la historia y la estética artística, ¿no? Y sí, hablamos de tanto, como decía Karina, tanto en el teatro como en el cine, como en la música, estamos llenos de estereotipos históricamente hablando. Creo que eso, uno, hay que saber distinguir el contexto del que viene, el tipo de sociedad del que viene, saber apreciar la estética de una obra artística independientemente de esto. Y si queremos ir más allá, estas mismas obras creo que puede abonar, como les decía, a generar estos diálogos, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que aprender de una Tosca? ¿Qué tenemos que aprender de una Madama Butterfly? ¿Qué tenemos que aprender? No, que hay, eso por ejemplo da un montón, ¿no? Para analizar, ¿no? De qué sociedades vienen, ¿no? Este tipo de cosas y creo que son interesantes llevar estas discusiones también. Y es interesante también porque como se está creando hoy en día, ¿no? Sobre todo, tanto hombres como mujeres, está empezando a romper con esos estereotipos, están empezando a romper con el cuento de la mujer sufrida que necesita ser rescatada, o de la mujer tonta, o de la mujer maliciosa, o de la femme fatal. Creo que se está rompiendo mucho con eso, ¿no? Y se están proponiendo otros, ¿cómo decirlo? Arquetipos de mujeres también, ¿no? Y de lo que implica ser mujer desde el arte, sobre todo el arte en el último siglo, creo que lo hemos visto así, es impresionante en todas las artes, yo creo que también en las ciencias, ¿no? Se han roto también muchos esquemas y muchos paradigmas, y eso creo que sí, es súper, súper, súper importante. Y en cuanto a este comentario, esta pregunta que decían que cómo se puede hacer para apoyar, simple y sencillamente entender que no todos los hijos y que no todas las hijas tienen que ser iguales, ¿no? Hace poco compartí una reflexión de lo difícil que es como mamá entender que nuestros hijos puedan tener su propio camino, su propio perfil, no tienen que compartir el nuestro propio y uno tiene que aprender a verlos con toda dignidad como seres autónomos. Y uno tiene que aprender a apoyarlos a nosotros como padres, como maestros, como acompañantes, como facilitadores. Nos toca acompañarles y darles herramientas, nos toca cuidar y nos toca dar herramientas para que puedan florecer en todas sus capacidades, ¿no? Y hay gente que incluso tiene muchísimos talentos y muchísimas capacidades, no nada más o artística o creativa o científica, ¿no? Creo que es bien importante estar atentos y como papás buscar los recursos. Yo sé que habemos unas personas mucho más privilegiadas que otros con mayor acceso, con mayores recursos de muchos tipos para nuestros hijos, pero creo que es importante también aprender a hacer comunidad, a buscar apoyo y yo creo mucho, mucho en la tribu, en hacer tribu. Y entonces es importante, creo, juntarnos con personas que tengan, ¿no? Hijos a lo mejor con las mismas inquietudes y a lo mejor de ahí van a ir surgiendo otro tipo de soluciones, ¿no? Y de estrategias, ¿no? Y también, pues, obviamente hace falta muchísima más divulgación pensada de y desde los jóvenes y los niños y las niñas para poder despertar vocaciones, porque creo que todo es muy adultocéntrico. Creo que estrategias, diseños, ejecuciones son súper adultocéntricos y es sorprendente cuando se hacen de y desde estos grupos sociales, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Pues has puesto algunos puntos sobre las IES importantes. Y me gustaría a mí aclarar también una cuestión que hay que decirlo las veces que sea necesario. Estos atributos que nos ponen a las mujeres como femeninos, cuando en realidad son atributos maternos, de la maternidad, son atributos propios de una mujer que está cuidando a un ser absolutamente desprotegido y dependiente de estos cuidados. Es decir, estas personas amorosas, contenedoras, proveedoras, cuidadoras, sacrificadas, etcétera, son atributos de la maternidad
y que no necesariamente tenemos que tener en nuestra profesión. Es decir, como profesionistas, no necesito estar reproduciendo los atributos que puedo tener, si sea o no sea madre además, ¿sí? Porque dan por sentado que por ser mujer debes de tener, ¿no? Y entonces son estos atributos de la mujer amorosa, proveedora, calladita, sufrida, etcétera. Entonces, creo que ahí hay que decirlo las veces que sea necesaria. ¿Y qué son estos roles entonces los que sujetan la formación de estas niñas en proceso de generarse como sujeto social para poder decir, yo quiero ser tal cosa, a mí me interesa hacer o desarrollar tal otra? Si no ven estos modelos en los adultos, en las adultas, es muy difícil que puedan buscar este camino, ¿sí? A eso me refiero con estos obstáculos estructurales, más que el échale ganas. O sea, no es un asunto de voluntad, no es un asunto de échale ganas. Es un asunto estructural que requerimos modificar las condiciones estructurales para poder tener relaciones más igualitarias y por tanto tener acceso a. Y quiero también aclarar que yo me refería al acceso a las zonas indígenas o más marginadas, me refería a las ofertas que estaban promoviendo las compañeras de la Facultad de QFB o de los talleres que da la Orteuf, ¿sí? Obviamente la cultura se desarrolla en todos lados y las expresiones al respecto ahí están. Más bien hay que irlas a buscar, ¿cierto? Pero el acceso que tienen estas zonas no es el mismo del acceso que tienen las personas que viven en Jalapa y no es el mismo acceso que tienen las mujeres jóvenes que viven en la ciudad de Jalapa y que asisten a ciertas escuelas primarias, secundarias y no necesariamente privadas, sino públicas también, al acceso que tienen mujeres de Cinco Palos, de Rancho Viejo, es decir, es un asunto que tiene que ver con el acceso y el interés a este interés que tiene que ver con tu capital cultural, ¿sí? Con lo que tú creces, con lo que tú mamas, y por tanto te puede interesar ser científica o no, o desertar en la secundaria e irte con el novio, ¿sí? Entonces, a eso me refería yo, pues, que es esta complejidad. No quiero irme sin... tenemos unos minutitos para que ustedes den su último cierre. Abril Castelán, divina jovencita, dice: apoyar, motivar, reconocer, aplaudir los resultados de las mujeres en todos los ámbitos, en la ciencia y en el arte, es lo más importante. Si estamos poniéndole más atención a quien quiere poner o, no entendí, es obstáculo, restamos acción al desarrollo de las mujeres. Gracias a las panelistas, es enriquecedor y motivante escucharlas. Maravillosas todas y un corazón morado muy bonito. Muchas gracias, Abril. Karime León, otra mujer artista, científica, escritora, filósofa, de quien aprender. Hildegarda de Viguen. Así es. Yadira Reina, admiro muchísimo las formas que crean desde Veracruz para transformar las realidades. Enhorabuena, Mayra Ledesma, y a las maravillosas mujeres del panel. Muchas gracias, Yadira. Vamos a armar uno contigo sobre todo el tema que acabas de disertar en tu doctorado, que ya luego les voy a contar al público. Nelly, me ha gustado mucho. Nelly Lem, me ha gustado mucho las participaciones de las ponentes de hoy en particular. Siempre aprendo y admiro mucho la sabiduría de Patti. Gracias a todas. Ana Carmen González, excelentes ponentes. Gracias, maestra Mayra Ledesma, por difundir estos valiosos conversatorios que nos dan tantos aportes culturales y artísticos. Gracias. Bueno, pues entonces tienen 2 minutos cada quien para cerrar, afinar su mensaje sobre este tema de la importancia de las mujeres y las niñas en la ciencia y en el arte, o en las artes. Adelante, Zaira. Pues bueno, nada más
comentar que pues uno tiene que hacer lo que le gusta, ¿no? Y bueno, pues también defender eso y, pues también apoyarse como pues de otras mujeres. Yo creo que eso es importante, de nuestras compañeras de generación y de otras mayores que nosotros, pues creo que eso es importante. Y bueno, y las que somos mayores, pues tenemos que apoyar a las más jóvenes. Eso sería todo. Y muchas gracias por la invitación y un gusto estar con Karina y con Patti, las otras panelistas. Muchas gracias, Zaira. Karina, adelante. Tienes más porque Zaira fue muy expedita y concreta como buena científica. Y bueno, pues solo en esta cuestión de cómo fortalecer y ampliar la participación de mujeres y niñas en las ciencias o en las artes. Y pues yo creo que cómo se hace, nosotros como artistas tenemos posibilidades de acercarnos, como ya lo mencionaba hace rato, pero creo que también es un trabajo en conjunto de, como decían hace rato, ¿no? De quien esté, no sé, en un instituto, en el caso del municipio, en todos esos, los artistas podemos ir siempre y cuando haya un apoyo para poder llegar allá y acercar a la comunidad, ¿no? Creo que es una parte fundamental a nivel social el acercarnos a esas personas y sobre todo acercar a las infancias, a las artes, ¿no? A las ciencias o las artes. En este caso, pues yo hablo del arte porque me dedico a ello y creo que sí, en ese sentido, acercarlos a ellos y en el sentido de mayor participación de las mujeres, pues creo que es lo que estamos haciendo y creo que no quitemos el dedo del renglón y dejemos de hacer, como dice Zaira, hay que luchar por lo que uno quiere hacer y le gusta hacer. Y bueno, yo desde, no sé, la preparatoria sabía claramente que quería ser actriz y que quería vivir de esto. Y puedo llenarme la boca diciendo que vivo de esto y que soy muy feliz haciéndolo y que realmente el acercamiento a los niños o a la gente que no tiene tanto contacto con el arte es fundamental para una sociedad. Se vayan a dedicar a esto o no. Es una manera de educarnos de otra manera, ¿no? De entender, de asimilar la vida de otra manera y no solo yendo a la escuelita y no solo, o sea, es otra manera de asimilar, creo. Y sí, esta sensibilización que es importantísima para estas generaciones que de repente ahora se la viven frente a la pantalla. ¿Qué les podemos ofrecer? Arte, ciencia, ¿no? Y cómo acercarnos, pues, nosotros proponiendo a lo mejor proyectos, programas, pero siempre y cuando exista el apoyo de quienes están comandando todo esto, porque creo que es súper importante, ¿no? Y bueno, que nosotras como mujeres sigamos defendiendo nuestros ideales, nuestras posturas desde donde estamos trabajando, ¿no? Desde el arte, desde el escenario, desde escribir, desde cómo dirijo un proyecto, desde todo eso, creo que es fundamental para seguir escribiendo esta historia de la que hablamos y de la que queremos que se hable en muchos años y que sea un cambio real, ¿no? Que no solo sea como un movimiento que se intentó, sino algo que se está logrando. Gracias. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, Patti, vas. Pues primero que nada, volver a agradecer por la invitación a este conversatorio tan enriquecedor. También un gusto siempre compartir con Karina y con Zaira, dos mujerones que admiro mucho, además, cada una en su campo.
Y bueno, simplemente terminar, además de agradecer el espacio, sería un poco redundar en eso. O sea, dar el mensaje es contundente tanto a las personas que están a cargo de estas niñas, es déjenlas ser. Uno realmente va a hacer lo que tenga que hacer y eso nos va a hacer felices, y el poder hacer lo que necesitamos hacer es los que nos va a hacer seres humanos plenos. Y entre más gente feliz tengamos, vamos a tener un mundo más en paz, vamos a tener un mundo más constructivo también. Entonces tratemos de apoyar a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, y si no se puede desde las paternidades o maternidades, seamos cómplices y seamos promotoras y seamos también, ¿cómo se llama esto? O sea, apoyemos a nuestras niñas y a nuestras jóvenes en esto. También coincido con Karina en que necesitamos que se tome mucho más en serio desde las instituciones, tanto la divulgación como estos programas de fomento, ¿no? Tanto para las ciencias como para las artes, en lugares donde no los hay. Digo, si en lugares donde los hay, a veces uno quisiera, ¿no? Poder llegar, que fueran un poco distintos o más generalizados. ¿No? Uno quisiera poder hacer más. Hace falta sobre todo llegar a estos lugares para que haya mucho más acceso, mucho más conocimiento, y para enseñar que hay otras formas posibles también, ¿no? Y de hacer y de vivir, y bueno, sería lo que tendría que decir para cerrar. Bueno, pues antes de cerrar, quedaron algunos, creo que comentarios por ahí de otras personas que nos felicitan, nos agradecen haber invitado a tan distinguidas panelistas. Vamos a pasar sus constancias que les haremos llegar pues digitalmente también, o también pues pueden pasar por ellas aquí a la dirección. Y en lo que nos vamos despidiendo, quiero comentarle al público que hemos puesto en los comentarios de esta transmisión en vivo que visiten el micrositio de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos. En este micrositio contamos con mucha información que pueda serles de utilidad en materia de cultura de paz, educación para la paz y la no violencia, así como en materia de derechos humanos y todos los programas y todas las acciones que desde el gobierno del Estado, por primera vez en la historia de Veracruz, se está atendiendo este tipo de temas. Ahí está la constancia de la maestra Patricia Ibison Mata por su destacadísima participación en el conversatorio virtual Las Mujeres en las Ciencias y las Artes, el cual se llevó a cabo vía remota en la página oficial de Facebook de esta dirección. La siguiente constancia es para la doctora Zaira Domínguez Esquivel, y para la siguiente constancia, no voy a repetir lo que dice la constancia, para nuestra querida Karina Meneses. Las voy a seguir por ahí buscando. Vamos a seguir instrumentando acciones. Creo que esto es nada más abrir boca, motivar a la población, a la ciudadanía que nos escucha, que estos temas son de importancia para seguirlos platicando, conversando, debatiendo y acercándonos unas con otras, ¿no? Para continuar cada una desde la trinchera en la cual cada una está. Creo que podemos hacer un montón de alianzas por ahí. Eso es todo. Quiero también agradecer al equipo de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, siempre su esfuerzo por hacer posible esta transmisión y que nos han apoyado en toda la logística. Muchas gracias, compañeras y compañeros de esta dirección. Muy buenas noches tengan todas y todos. Pásenla bonito, tómense un chocolatito o algo rico y nos vemos en marzo en el siguiente conversatorio que también va a estar buenísimo. Muy buenas noches. Adiós.